Bueno, pues hola a todos. Para ajustarnos al tiempo vamos a empezar ya con la sesión póster. Yo soy Elsa Solá de Barcelona y me acompañan la doctora Marina Berenguer de Valencia y la doctora Carmen Berasain de Pamplona. Vamos a presentar una selección de todos los pósters presentados. En primer lugar, pues felicitar a todos los autores por la cantidad de pósters y la calidad de los mismos. Y los hemos dividido en 3 secciones: la parte de hepatitis virales de trasplante, la parte básica y el resto de comunicaciones clínicas. Y sin más, pues empezamos ya con la parte de hepatitis y trasplante con la doctora Berenguer. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Asociación Española por haberme invitado a esta ardua tarea, pero sobre todo gracias a vosotros, porque realmente ha sido interesante leerme todos estos pósters y muchos pósters con trabajos colaborativos, que realmente es bonito ver cómo en España somos capaces de colaborar entre nosotros y hacer trabajos interesantes. Yo he resumido, el esquema que voy a seguir es, en primer lugar, resumir una serie de estudios sobre virus C, fundamentalmente sobre el tratamiento de la infección por virus C en la vida real, diferenciando 3 grandes grupos especiales, con regímenes terapéuticos específicos o en el entorno del trasplante. Seguiré por algún estudio sobre epidemiología del virus C, pasaré a las hepatitis por virus B y delta y finalmente algún estudio en trasplante. Si empezamos en los estudios en la vida real con antivirales de acción directa, realmente ha habido muchos estudios multicéntricos. He intentado recogerlos todos y resumirlos en esta tabla. El objetivo o el grupo de estudio en esta primera tabla es muy variable, desde pacientes añosos a pacientes infectados por el genotipo 3, pacientes con insuficiencia renal avanzada o pacientes con VIH o pacientes cirróticos. Como ven también, los genotipos es un poco lo que hemos visto también esta mañana cuando nos han presentado distintos trabajos realizados en España. El genotipo más prevalente es el genotipo 1, fundamentalmente el genotipo 1B, seguido por el 4 y el 3. Desde el punto de vista de la enfermedad hepática, lo avanzada que estaba la enfermedad hepática, existe un porcentaje muy elevado de pacientes con cirrosis en estos estudios, que varía desde un 39% hasta un 74% en estas series, lo cual yo creo que en cierto modo se puede explicar por el momento en que han llegado los fármacos y las obligaciones que se ha tenido en las distintas regiones españolas de empezar las terapias con los pacientes con enfermedad más avanzada. Pero incluso en pacientes con insuficiencia renal crónica vemos que existe un porcentaje importante de pacientes con cirrosis. La mayoría de los pacientes también habían sido pretratados y desde el punto de vista de las combinaciones antivirales son muy variables, a excepción en el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Vemos que las 2 terapias que se utilizan es la combinación de 3 de ABI o el Cimeprevir en combinación con Daclatasvir. Uno de los aspectos que me ha parecido más interesante al revisar todos estos pósters es que realmente donde sí que ha habido una gran variabilidad es en la utilización de la ribavirina, y tenemos centros o estudios multicéntricos en los que la utilización de ribavirina es tan baja como el 26%, como puede ser en esta cohorte de pacientes coinfectados por VIH frente a monoinfectados, frente a utilización de ribavirina en cifras mucho más altas, como puede ser el 60% en el registro EPACE español. En cualquier caso, independientemente del grupo al que nos estemos estudiando, lo cierto es que las tasas de respuesta viral sostenidas son excelentes y varían desde prácticamente el 90% al 100% en estas series, incluyendo en grupos que pueden ser difíciles de tratar, como pueden ser aquellos pacientes añosos con cirrosis mayores de 70 años, en los cuales el 95% alcanzaban una respuesta viral sostenida, o incluso en los pacientes con insuficiencia renal grave o terminal en hemodiálisis, en los que los resultados son excelentes, entre un 89% con Cimeprevir y Daclatasvir a un 100% con la triple terapia de ABI. Además, los efectos adversos no han sido muy llamativos y han destacado en la mayoría de los estudios la anemia en torno a un 20, entre un 10 y un 40% en estas series. En segundo lugar, las infecciones con una bastante variabilidad y finalmente algún caso de descompensación hepática.
Uno de los estudios que sí que quisiera recalcar, me parece que es importante porque vemos en las consultas muchos individuos infectados con edad avanzada, es este estudio, también del estudio del registro español de pacientes con edad avanzada, con una mediana de edad de 70, el 63% tenían más de 75 años, la mayoría infectados por el genotipo 1B, con un porcentaje de pacientes con un MEL mayor de 15 del 6%, 26 pacientes, y 19% con hepatocarcinoma. En este estudio se ha visto, como se ha visto esta mañana en las series que nos han ido presentando, que la tasa de respuesta también en este grupo de edad es excelente, que no es diferente a la obtenida en pacientes que son menores de 75 años, y que las principales variables que impactan en la respuesta viral sostenida es la gravedad de la enfermedad, de tal forma que aquellos pacientes con un Child-C o aquellos pacientes con una albúmina menor son aquellos que tienen tasas menores de respuesta viral sostenida. Desde el punto de vista de seguridad, en este grupo de edad sí que ha habido que interrumpir o reducir la ribavirina en un porcentaje importante de casos, y hasta ha habido un 3% de muertes, reflejando en cierto modo pues, que es un grupo difícil de tratar con una tasa alta de pacientes cirróticos. Por tanto, para concluir este estudio, la eficacia del tratamiento antiviral con estas distintas combinaciones en pacientes con edad avanzada es alta y es comparable a la obtenida en pacientes más jóvenes, incluso en pacientes con cirrosis. No obstante, es frecuente la aparición de efectos adversos durante el tratamiento y hasta un 3% de mortalidad en esta serie, que se concentra fundamentalmente en aquellos cirróticos con enfermedad avanzada. Y un último aspecto es que realmente estos pacientes con múltiples comorbilidades y múltiples comedicaciones, esto no ha sido un factor limitante a la hora de tratar y curar a estos pacientes. El segundo grupo de estudios ha sido más bien un grupo de estudios en los cuales se ha analizado una terapéutica específica, como puede ser la combinación de ABI en estas dos series, o la combinación de sofosbuvir simvabrevir en estas dos series, o bien dos series sencillamente que describen la vida real. Un número muy importante de pacientes en todas estas series, de nuevo una distribución similar, una frecuencia superior de genotipo 1, fundamentalmente el genotipo 1B, y de nuevo un porcentaje de pacientes bastante importante con cirrosis, pero en general en estas series cirrosis generalmente compensadas y en la gran mayoría con MEL menor de 15 o solo incluyendo Child-Pugh-A. De nuevo, muchos pacientes pretratados y todas estas combinaciones de antivirales o antivirales, unas combinaciones específicas que eran el objetivo del estudio en alguna de estas series. El aspecto de la ribavirina que me ha llamado la atención, desde series en las que solamente el 25% utilizan ribavirina hasta el 80% en alguna serie de vida real con múltiples combinaciones utilizadas en este estudio multicéntrico. En cualquier caso, de nuevo, desde el punto de vista de los resultados, la eficacia del tratamiento antiviral, resultados excelentes que varían entre el 90% y el 97%, con muy pocos efectos adversos, fundamentalmente de nuevo la anemia y hiperbilirrubinemia. Y finalmente ha habido una serie de estudios en pacientes trasplantados, también estudios de vida real, que resumo en esta diapositiva. Yo creo que el primer aspecto a ver en estos 4 estudios es que, a excepción del primer estudio, que es un estudio multicéntrico basado en la utilización de daclatasvir con otros fármacos, que incluye 257 pacientes trasplantados, vemos que el resto de los estudios son estudios con un número mucho más pequeño de pacientes cuando lo comparamos con las series que hemos visto en inmunocompetentes. Desde el punto de vista de la distribución de genotipos, de nuevo el genotipo 1 es el más prevalente, pero aquí destaca un aumento en la tasa de genotipos 4, que es frecuente en diversos grupos. En este estudio multicéntrico se centraban exclusivamente en este grupo de estudio, en estos genotipos 4, pero también destaca la alta tasa de genotipo 4 de un 47% en aquellos pacientes coinfectados por el VIH. En esta serie lo que sí que vemos en los pacientes trasplantados es que globalmente se trata de pacientes significativamente más graves que los que se han descrito en las series de pacientes inmunocompetentes, con un porcentaje elevado de pacientes con un MEL mayor de 15, de un 28% en esta serie. En estos pacientes coinfectados un porcentaje importante, un MEL que varía entre 6 y 21, y con un grupo de pacientes que son los pacientes con una enfermedad, con una hepatitis colestásica fibrosante.
Como antivirales, de nuevo una variabilidad de antivirales que se han ido utilizando en estos pacientes y una mayor tasa de uso de ribavirina en el paciente trasplantado. Pero si nos centramos en la respuesta viral sostenida, yo creo que unas respuestas excelentes, incluso a lo mejor mejores que las que se detectan en pacientes inmunocompetentes, a excepción de los pacientes coinfectados con VIH, donde la tasa de respuesta viral sostenida pre-trasplante o post-trasplante es inferior. Quisiera destacar dos aspectos. Existe un estudio del registro EPC en el cual se analiza en 15 pacientes el tratamiento peritrasplante. Son pacientes que inician el tratamiento 4 semanas antes del trasplante, con un rango entre 1 y 16 semanas, interrumpen la medicación unos días, entre 2 y 33 días, y continúan el tratamiento post-trasplante, y también en esta serie, con un número pequeño de pacientes, una tasa muy alta de respuesta viral sostenida. Lo que sí que cabe destacar es que en esta serie de pacientes trasplantados más grave el número de efectos adversos es mayor y el número de éxitos también, fundamentalmente centrado en aquellos pacientes con alto MEL y Child-Pugh-C. Un estudio interesante ha sido ver el impacto del tratamiento antiviral sobre la lista de espera de trasplantes. Se trata de un estudio multicéntrico europeo que incluye 103 pacientes en lista de espera de trasplante por descompensación hepática, excluyendo a pacientes con hepatocarcinoma, en los que los pacientes tienen una media de MEL de 16, entre 8 y 31. Aquellos pacientes con un MEL inferior a 15 fundamentalmente era por ascitis refractarias o encefalopatías crónicas, y la media de Child era de 10, entre 7 y 14. Tras tratar a estos pacientes con diferentes regímenes terapéuticos, se observa globalmente las 24 semanas del tratamiento. Son pacientes que se tratan 12 semanas, pero se observa las 24 semanas de evolución, una mejoría global de 2 puntos del MEL y una mejoría global de 2 puntos del Child, pero esta mejoría es muy variable entre los distintos grupos. De tal forma que se puede hacer una probabilidad acumulada de ser inactivado en lista de espera que pasa de un 0% justo al finalizar el tratamiento antiviral, al 16% a los 3 meses de haber acabado el tratamiento antiviral y al 35% a los 60 semanas de haber acabado el tratamiento antiviral. Cabe destacar que la mediana de tiempo desde el inicio del tratamiento hasta la inactivación es de aproximadamente 24 semanas y, por el contrario, cuando nos centramos en cuando sacamos a estos pacientes de lista de espera, vemos que también hay un incremento progresivo en la tasa de pacientes que sacamos de la lista de espera, pero esta posibilidad de sacar a los pacientes de lista de espera significativamente menor, de tal forma que en los primeros meses realmente no sacamos a los pacientes de lista de espera y es a partir de aproximadamente 44 semanas que nos empezamos a decidir a ver que los pacientes realmente están muy estables, han presentado una mejoría significativa del MEL y del Child y una desaparición completa de las complicaciones médicas, y empezamos a retirar a estos pacientes de lista de espera un 5% a las 36 semanas y un 20% a las 48 semanas. Se estudiaron las variables asociadas con inactivación y en análisis multivariantes, al igual que en el estudio que nos ha presentado Pascasio esta mañana. Tenemos que el MEL basal es un factor fundamental que predice a qué paciente vamos a poder sacar de lista de espera por mejoría clínica, y se añaden 2 otros factores: el cambio de MEL, la cuantía en el cambio del delta MEL en la semana 12 y también el delta de la albúmina en la semana 12, de tal manera que si nos encontramos pacientes con MEL menor de 16, de entre 16 y 20, mayor de 20, y aquí vemos que el grupo con más probabilidades de ser inactivado por mejoría clínica es aquellos pacientes con un MEL menor de 16, pero en todos los grupos son aquellos pequeños subgrupos en los cuales se produce una mejoría del MEL mayor de 4 puntos en estas 12 primeras semanas y un aumento de la albúmina, en las cuales también existe un pequeño subgrupo que es capaz de ser inactivado de la lista de espera. El siguiente estudio es un estudio sobre cribados, un aspecto que han comentado también esta mañana, cómo de realizar el cribado del virus C en España, y una alternativa, una estrategia que me pareció muy interesante en este estudio, realmente asociado al cribado del cáncer colorectal. Como sabéis, las autoridades sanitarias americanas recomiendan cribar la infección de virus C en los individuos con alto riesgo, que son aquellos nacidos entre el 45 y el 65, y en nuestro entorno la prevalencia es similar, si bien el
pico aparece en edades mayores. Por tanto, este es un estudio prospectivo para evaluar la prevalencia del virus C en aquellos individuos nacidos entre el 49 y el 74, asociando al cribado del virus C al cribado de cáncer colorectal. A estos pacientes, a los que se les hacía la colonoscopia de forma ambulatoria entre 2014 y 2015, se les propone participar en este cribado de virus C y se les extrae la serología del virus C y una encuesta sobre factores de riesgo de la infección por virus C. Inician el estudio con un número muy importante de pacientes, van eliminando algunos de estos pacientes bien porque están fuera del rango de edad, bien porque ya tienen una serología previa de virus C o bien porque no quieren participar y finalmente analizan a 570 pacientes. El aspecto, yo creo, primero importante es que el 77% de los pacientes aceptan este cribado, realizar este cribado del virus C junto a la realización del cribado de la colonoscopia. Independientemente, desde el punto de vista de los resultados, independientemente de por qué se realiza la colonoscopia, bien porque el paciente esté sintomático o en naranja o bien porque se realice por cribado, detectan una tasa de anticuerpos frente al virus C de 1,6%, entre 0,8 y 3%, y una tasa de viremia significativamente inferior de 0,4%, entre 0,1 y 1,3%. Y es independiente del motivo de haberse realizado la colonoscopia, los resultados son similares en ambos grupos. Cuando van a valorar los factores de riesgo, se encuentran los factores de riesgo que ya conocemos, fundamentalmente las transfusiones sanguíneas o los tatuajes antes del 2000, la elevación de las transaminasas, pero de nuevo no existen diferencias en estos factores de riesgo según lo que ha motivado realizar la colonoscopia. Por tanto, esto es una estrategia interesante con unos resultados atractivos que se podría seguir analizando en el futuro en otras regiones. Un estudio, si pasamos ya dejamos el virus C y pasamos a los virus B y Delta, un estudio que me ha parecido interesante ha sido el estudio de detección del genoma del virus Delta en la población española nativa e inmigrante con evidencia de infección pasada por el virus de la hepatitis B del Hospital La Paz. Los objetivos de este estudio eran estudiar la presencia del genoma del virus Delta, es decir, el ARN del virus Delta, en una población de pacientes con perfil serológico de infección pasada por virus B. Se incluyeron 129 pacientes, entre ellos 52 subsaharianos y 76 caucásicos. Estos pacientes tenían anticore positivo, pero antígeno superficie negativo, y la mitad de ellos estaban coinfectados por el VIH, pero no llevaban tratamiento antirretroviral. Es interesante destacar que en 18 de estos pacientes se detectan marcadores de infección por el virus Delta y solamente en un caso esta detección de marcadores de infección por virus Delta coincide con marcadores de infección oculta por el virus de la hepatitis B. Cuando se va a ver el patrón de infección en estos 18 pacientes con marcadores de virus Delta, tenemos un primer grupo de un 28% en el que se detecta serología positiva, pero viremia del Delta negativo, sugiriendo una infección pasada. Existe un grupo pequeñito, un 17%, 3 casos, en el que lo que se detecta es una infección activa con serología y virología positiva, y finalmente un grupo interesante con un patrón mixto en el que la serología es negativa, pero la viremia es positiva. Y llama la atención que este grupo fundamentalmente se ven aquellos pacientes coinfectados por el VIH con tasas de CD4 bajas en sangre. Por tanto, este estudio creo que es muy interesante y sugiere la existencia de infección activa por virus Delta en pacientes con evidencia de infección pasada por virus B. Y dado que este es un virus defectivo, la identificación de pacientes ARN virus Delta positivo pero con DNA negativo sugiere que el porcentaje de pacientes con hepatitis oculta B pueda estar infravalorado en estos casos. Y la explicación de no detectar el virus B podría estar en relación a la inhibición de la replicación del virus B inducida por el virus Delta. Otros estudios interesantes en relación con el virus B hacen referencia a bien la historia natural de la infección crónica por el virus B en subgrupos de individuos que a veces no sabemos muy bien qué hacer con ellos en la consulta, como pueden ser los portadores inactivos o los pacientes en zona gris, o, como ahora veremos después, estudios en pacientes que llevan largo tiempo en tratamiento con análogos de nucleósidos y en los que
dudamos si retirar o no estos análogos de nucleósidos. Si empezamos por este estudio del Hospital Clínic de Barcelona, los objetivos del estudio fueron describir la historia natural de estos pacientes portaderos inactivos o en zona gris y fundamentalmente evaluar la incidencia e impacto de esas reactivaciones que vemos en nuestras consultas con picos flash de ADN del virus B que superan 2.000 unidades en los portadores asintomáticos y 20.000 en los pacientes en zona gris con o sin inhibición de transaminasas. Estos pacientes son los pacientes típicos que vemos en nuestras consultas. Los niveles de ADN eran superiores en los pacientes en la zona gris e igualmente los niveles de transaminasas eran superiores en los pacientes en la zona gris. Desde el punto de vista de las reactivaciones, es importante destacar que un número importante de estos pacientes, un 47% de los portadores asintomáticos inactivos, desarrollan este tipo de reactivaciones, pero la mayoría de ellas son transitorias y solamente un 9% tienen reactivaciones que permanecen más allá de 6 meses desde el punto de vista de los portadores inactivos y un 17% en aquellos pacientes de zona gris tras seguimientos de 10 y de 6 meses. Cuando analizaron qué variables podían predecir la historia natural de estos pacientes, observaron que el número de reactivaciones tenía un papel muy importante ahora a la hora de predecir la evolución a hepatitis antígeno E negativa, de tal forma que a mayor número de reactivaciones, mayor probabilidad de progresar a hepatitis antígeno E negativa y, por el contrario, esta correlación era inversa con la pérdida del antígeno de superficie, de tal forma que a mayor número de reactivaciones, menor la probabilidad de perder el antígeno de superficie. En conclusión, estos autores concluyen que durante la historia natural de los pacientes portadores inactivos o en zona gris, los episodios de reactivación son muy frecuentes, un 47%, pero generalmente son transitorios y no comportan riesgo de presentar fibrosis significativo al término del seguimiento. Se observa un comportamiento opuesto entre el número de episodios de reactivación con la evolución a hepatitis crónica antígeno E negativa y a la pérdida del antígeno de superficie. Como he comentado, ¿qué hacer con aquellos pacientes que están en largo plazo en tratamiento con tenofovir? Hay 2 estudios que muestran dos resultados muy distintos. Un primer estudio multicéntrico europeo, en el que son pacientes que han sido incluidos en ensayos clínicos de registros previos, que llevan más de 8 años de tratamiento antiviral con tenofovir y que son antígeno de superficie positivo al final del tratamiento, pero con DNA negativo. Estos son los pacientes, la mayoría de los pacientes que muestro son 47 pacientes, con un porcentaje pequeño, un 22% de pacientes con una fibrosis avanzada en el inicio del tratamiento y un número prácticamente muy escaso al final del tratamiento. Como se ve en esta gráfica, el porcentaje de pacientes que una vez interrumpido el tratamiento se produce una reactivación de la viremia o una elevación de las transaminasas es muy alto, de tal forma que realmente al final de las 24 semanas de seguimiento solo había un pequeño porcentaje de pacientes, los mostrados aquí en esta casilla al principio, que tenían DNA inferior a 2000 y transaminasas normales. La mayoría de los pacientes se encontraban con DNA elevado y transaminasas elevadas, también había un porcentaje con DNA elevado pero transaminasas normales y finalmente otro grupo en torno a un 12% con DNA elevado y transaminasas normales. En conclusión, tras suspender el tratamiento a largo plazo con tenofovir, la mayoría de estos pacientes presentó un rebote virológico con aumento de ADN del virus B superior a 2.000 unidades, pero la mayoría mostró valores elevados de ALT al final del seguimiento, con una tasa de pérdida del antígeno de superficie muy baja, solo 3 casos. Ningún paciente de los 4 que había que era antígeno E positivo logró perder el antígeno E. Y finalmente solo un pequeño porcentaje, una cuarta parte de estos pacientes, logró tener al cabo del seguimiento niveles inferiores a 2000 junto a una normalidad de las transaminasas.
Ocurre todo lo contrario en pacientes en los cuales llevan tratamiento a largo plazo con análogos de nucleósidos y que decidimos interrumpir el tratamiento porque alcanzan la pérdida del antígeno de superficie. Esto es un estudio multicéntrico español, creo que nos han comentado esta mañana un poquito al respecto. Son pacientes que se interrumpe el tratamiento antiviral tras una mediana de tiempo entre la pérdida del antígeno de superficie y la suspensión del tratamiento de 11 meses y son pacientes tratados fundamentalmente, que han llevado tratamiento fundamentalmente con tenofovir y entecavir. En el momento de suspender el tratamiento, el ADN del virus B es detectable en un pequeño porcentaje de estos pacientes, en 6 casos en concreto, pero con un valor mediano bajito de 15 unidades, entre 12 y 20. La ALT media es normal y un porcentaje, la mitad de los pacientes, también han desarrollado ya anticuerpos antisuperficie, con un título mediano de 66 unidades. Tras una mediana de seguimiento, tras suspender el tratamiento de 24 meses, el ADN es detectable en 2 pacientes solamente, con una elevación de transaminasas solamente en 7 casos, pero ningún paciente presentó reaparición del antígeno de superficie. De tal forma que al final del seguimiento, de estos 24 meses de seguimiento, el ADN del virus B era detectable, además en niveles muy bajitos, en solamente un caso. La ALT media era normal. Ningún paciente presentó reaparición del antígeno de superficie. Además, un porcentaje adicional de pacientes creó anticuerpos antisuperficie, de tal forma que al final el 86% de los pacientes tenían anticuerpos frente al antígeno de superficie y ningún paciente desarrolló eventos clínicos significativos. En conclusión, la suspensión del tratamiento antiviral con análogos tras la pérdida de antígeno de superficie es segura, incluso en aquellos pacientes con DNA del virus B detectable a nivel bajo e incluso en ausencia de antisuperficie en el momento de la retirada del tratamiento antiviral. Pero ¿cómo podemos predecir cuáles van a ser aquellos pacientes que van a perder estos antígenos de superficie cuando están siendo tratados con análogos de nucleósidos? Hay un estudio muy interesante del Hospital del Mar en el que valoran cómo predecir la pérdida del antígeno de superficie y encuentran que la probabilidad acumulada de perder este antígeno de superficie a largo plazo en pacientes bajo tratamiento continuo con análogos de nucleósidos se basa en la cuantificación del antígeno de superficie, de tal forma que aquellos pacientes que tienen una cuantificación inferior menor a 120 tienen unas probabilidades elevadas de perder el antígeno de superficie durante el tratamiento. De la misma forma, ellos ven que realmente en estos pacientes que tratamos con análogos de nucleósidos hay una disminución progresiva de la cuantificación del antígeno de superficie, que es bastante lenta, salvo en un pequeño porcentaje. Entonces intentan ver este pequeño porcentaje cuál es y ven que la probabilidad de perder este antígeno de superficie a largo plazo es significativamente mayor en aquellos casos en que el descenso de la cuantificación del antígeno de superficie supera 0,3 logaritmos. En este caso, la probabilidad de perder el antígeno de superficie es significativamente mayor que en aquellos pacientes en los que el descenso de la cuantificación del antígeno de superficie es menor. Por tanto, para concluir, los pacientes con virus B antígeno E negativo en tratamiento permanente a largo plazo con análogos de nucleósidos presentan un descenso lento de los niveles de antígeno de superficie. Sin embargo, en un 15% de estos casos el descenso es más acelerado. Los pacientes que alcanzan cuantificación del antígeno de superficie menor a 120 tienen una probabilidad de perder ese antígeno superior al 30% a los 6 años e igualmente aquellos pacientes que en 3 años el descenso de la cuantificación del antígeno de superficie es superior a 0,3 logaritmos, identifica a los pacientes con descenso acelerado que van a tener mayor probabilidad de alcanzar ese límite de 120 de cuantificación y por tanto de perder el antígeno de superficie a largo plazo. Y finalmente un estudio que voy a pasar realmente por encima porque lo acaban de presentar en el simposium de Gilead sobre virus B, sobre la utilización, es un estudio multicéntrico español, sobre la utilización de antivirales, en este caso del tenofovir, para prevenir la reactivación del virus B en pacientes que son tratados con rituximab. Sabemos que esto ocurre y además sabemos que en nuestro medio la prevalencia del antígeno de superficie y anticore es relativamente alto. Por tanto, este estudio lo que intentó valorar era la eficacia del tenofovir frente a la observación en pacientes anticore positivos y neoplasia hematológica tratados con rituximab,
Y fundamentalmente el resultado más importante que ya se ha mostrado esta mañana es que con tratamiento con tenofovir no hubo ninguna reactivación y en el caso de observación hubo 2 casos, generalmente en pacientes añosos, que además se rescataron fácilmente retratándolos con tenofovir. Además, en este sentido, hay un póster de Crespo y colaboradores que realizan un análisis de coste-efectividad de realizar un cribado del virus B para prevenir la reactivación en pacientes con neoplasia hematológica tratados con quimioterapia que incluya rituximab, y estos autores concluyen que la profilaxis antiviral oral tras el cribado del virus B en pacientes con estas neoplasias hematológicas y tratados con quimioterapia que incluya rituximab produce mayores beneficios para la salud que la estrategia sin cribado, disminuyendo la probabilidad de sufrir una reactivación del virus B. Y finalmente, un estudio en trasplante hepático en el que estudia, desde mi punto de vista, un aspecto muy interesante y es qué podemos hacer, qué estrategias podemos implementar para reducir el daño del endotelio sinusoidal en los pacientes con hígados añosos que son dañados por la isquemia reperfusión. Se sabe que el endotelio tiene un papel fundamental en este daño y, por tanto, el objetivo del estudio fue caracterizar el endotelio sinusoidal hepático de animales viejos sometidos a isquemia reperfusión y evaluar la aplicabilidad de fármacos vasoprotectores en la prevención de este daño. Para ello utilizaron 3 grupos de ratas jóvenes y ratas viejas que eran sometidas a un daño por isquemia reperfusión y un tercer grupo de ratas viejas a las que las pretrataban con simvastatina. Estudiaron el fenotipo endotelial mediante diversos métodos y el daño hepático evaluándolo visualizando la ultraestructura hepática mediante microscopía electrónica. Desde el punto de vista, aquí se muestran varios resultados, comparando las ratas jóvenes con las ratas viejas que son sometidas a daño de isquemia reperfusión y las ratas viejas sometidas a isquemia reperfusión, pero a las que se pretrata con simvastatina. Y tanto desde el punto de vista de la disfunción microcirculatoria en esta primera figura que muestran, como desde el punto de vista del fenotipo endotelial, lo que nos podemos ver es que todos los valores que analizan se encuentran significativamente más cercanos en el grupo de ratas pretratadas con simvastatina, que se asimilan más al grupo de ratas jóvenes que aquellas ratas que son añosas que sufren el daño por isquemia reperfusión. De tal forma que cuando van a valorar el daño hepático, tanto desde el punto de vista de la ausencia de microvellosidades, espacio de Dise aumentado, la peliosis, los agujeros en el endotelio o los hepatocitos necróticos, vemos que desde el punto de vista numérico nos encontramos siempre una mayor similitud entre las ratas tratadas con simvastatina y aquellas ratas, las ratas sham, frente al grupo de ratas viejas que no son pretratadas, que son en las que se denota un mayor daño ultraestructural. De forma que en ellos estos autores concluyen que los hígados añosos sometidos a daño agudo muestran disfunción microcirculatoria exacerbada en comparación con los animales jóvenes. El endotelio sinusoidal de estos animales añosos es altamente vulnerable, siendo de especial relevancia su protección para prevenir el daño hepático, y consideran que la simvastatina puede ser una estrategia útil para mejorar el endotelio hepático en personas de edad avanzada, y esto deberíamos verlo en la situación de los humanos. Y con todo esto yo quisiera resumir y agradecer de nuevo a todos los investigadores y todos estos estudios de hepatitis virales y trasplante. Los resumo en que, en primer lugar, que los estudios en vida real sobre el virus de la hepatitis C y los tratamientos nuevos reproducen los resultados observados en los ensayos de registro, que los resultados en términos de respuesta viral sostenida con estas nuevas combinaciones sin interferón son excelentes, incluso en grupos difíciles de tratar, como pueden ser los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, los pacientes coinfectados por el VIH, los pacientes añosos, etcétera. Que la eliminación del virus C se asocia con una mejoría clínica que permite en un número considerable de casos la inactivación en lista de espera de trasplante.
Hay varias estrategias de cribado del virus C. Esta mañana hemos oído alguna de ellas con la familia. En estos pósters hemos visto una muy interesante, que es hacer coincidir el cribado del virus C con el cribado del cáncer colorectal. Quisiera decir que el delta existe, no nos olvidamos, por favor no nos olvidemos de que existe, y desde el punto de vista del virus B, las reactivaciones del virus B nos van a poder ayudar a predecir el futuro de los pacientes portadores inactivos y en zona gris. La interrupción de los análogos de nucleósidos en pacientes que aún tienen antígeno de superficie positivo en sangre no se recomienda, de momento, sobre todo fundamentalmente en aquellos pacientes con enfermedad avanzada, ya que, como hemos visto, la mayoría de ellos van a presentar reactivaciones del DNA y aumentos de transaminasas. Sin embargo, sí que es segura esta interrupción de análogos de nucleósidos en pacientes que han alcanzado la negativización del antígeno de superficie, y la cuantificación del antígeno de superficie durante el tratamiento con análogos de nucleósidos nos va a ayudar a predecir esta negativización del antígeno de superficie durante el tratamiento a largo plazo con análogos de nucleósidos. Y finalmente, la simvastatina puede convertirse en una estrategia para reducir el daño endotelial inducido por la isquemia reperfusión cuando usamos hígados añosos, una situación que es muy común en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el resto de comunicaciones clínicas, y en mi caso las que voy a comentar pues son las que hacen referencia a los pósters que hacían referencia a las complicaciones de la cirrosis, a enfermedad hepática por depósito de grasa y a carcinoma hepatocelular. Empezando por las complicaciones de la cirrosis, el primer trabajo es un trabajo del Hospital Parc Taulí de Sabadell, que hace referencia a la insuficiencia suprarrenal relativa en los pacientes con cirrosis. En los últimos años se ha descrito esta entidad sobre todo en pacientes cirróticos críticos, y su influencia pues, en cirróticos no críticos no es tan conocida. La determinación de la insuficiencia renal relativa en los pacientes con cirrosis se hace sobre todo determinando el cortisol libre, el cortisol total, perdón, en sangre, y teniendo en cuenta que existe disminución de las proteínas transportadoras de cortisol, como puede ser la albúmina, pues puede ser que el cortisol total no refleje o no se correlacione bien con el cortisol libre. Entonces, algunos estudios indican que la determinación del cortisol en saliva podría ser un método que se correlaciona mejor con el cortisol libre. Entonces, en este trabajo, el objetivo que tenían era validar la estimulación de cortisol en saliva y poder calcular la prevalencia de insuficiencia suprarrenal relativa en los pacientes con cirrosis descompensada, no críticos y sin reacción inflamatoria sistémica. Entonces, aquí incluyeron, aparte de voluntarios sanos y pacientes con insuficiencia suprarrenal conocida, 39 pacientes con cirrosis hepática descompensada, y determinaron el cortisol sérico y el cortisol en saliva. Entonces, basándonos en los resultados de los pacientes con cirrosis, lo que ven es que si se basaban en la determinación del cortisol sérico, la prevalencia de insuficiencia suprarrenal relativa era del 39%, que eran 15 pacientes. En cambio, cuando lo determinaban en saliva, eran únicamente 8 pacientes y, por tanto, la prevalencia era del 21%. Entonces, como por estudios previos y por sus resultados, vieron que la correlación con el cortisol libre era mejor cuando se determinaba en saliva. Lo que ellos indican es que probablemente la prevalencia con el cortisol sérico está sobreestimada, y que por tanto se determinaban 7 pacientes que eran falsos positivos. La insuficiencia suprarrenal relativa se daba sobre todo en pacientes Child B y C, y cuando compararon los falsos positivos con aquellos pacientes que realmente sí deberían tener una insuficiencia suprarrenal relativa, pues no veían diferencias fundamentalmente en lo que son las proteínas como la albúmina, prealbúmina y proteínas totales. Y lo que concluyen es que la insuficiencia renal es prevalente en pacientes con cirrosis descompensada sin signos de reacción inflamatoria sistémica, y que el cortisol en saliva es más específico que el cortisol en sangre y que podría ser de elección en estos pacientes.
A continuación voy a comentar dos pósters que lo que han analizado son básicamente la evolución y el pronóstico de pacientes con cirrosis hepática descompensada. El primer trabajo es este análisis, que es del Hospital Central de Asturias y del Hospital de Avilés, y que es análisis prospectivo de la influencia sobre la mortalidad de los reingresos precoces en pacientes con cirrosis hepática descompensada. Los reingresos en pacientes con cirrosis sabemos que son frecuentes y que al menos en parte podrían ser evitables, y lo que han intentado en este trabajo es ver qué impacto tienen en la evolución de estos pacientes. Entonces, este es un análisis prospectivo de 254 pacientes consecutivos que fueron dados de alta del hospital por una complicación de la cirrosis, y ellos definieron reingreso precoz como el que ocurría en los primeros 30 días después del alta. Entonces, lo que vieron es que la tasa de reingreso precoz era del 23% en esta serie, y después realizaron un seguimiento de la cohorte de hasta 12 meses y la mortalidad global fue del 31%. Sin embargo, cuando dividieron los pacientes entre aquellos que habían tenido reingreso precoz y los que no, vieron que realmente aquellos pacientes con reingreso precoz después del alta tenían una supervivencia significativamente inferior que aquellos pacientes que no habían presentado reingresos en la evolución. En el análisis multivariado lo que vieron es que el haber presentado reingreso precoz era un factor predictivo independiente de mortalidad en estos pacientes, junto a otras variables ya conocidas como el MELT, el índice de Charlson, la etiología del virus B de la cirrosis y una edad superior a 60 años. Entonces concluyen que los reingresos precoces tras el alta hospitalaria en los pacientes con cirrosis descompensada son una entidad frecuente y que se asocia con una elevada mortalidad en estos pacientes, y que sería conveniente establecer programas de atención extrahospitalaria o programas multidisciplinares para controlar a estos pacientes y prevenir los reingresos. El otro estudio, que también ha evaluado la evolución de los pacientes con cirrosis descompensada desde otro aspecto, es un estudio realizado en el Hospital Clínic de Barcelona y que ha evaluado el MCP1 como un factor predictivo de mala evolución en los pacientes con cirrosis. El MCP1 es una quimoquina proinflamatoria que en otras enfermedades crónicas se ha relacionado sus niveles elevados con un mal pronóstico. Este es un estudio también prospectivo con 218 pacientes que habían estado ingresados consecutivamente por complicaciones de la cirrosis, y aquí lo que se determinaron fueron 4 biomarcadores inflamatorios, el MCP1, osteopontina, trifoil factor 3 y el FAP, y otros 3 biomarcadores no inflamatorios como controles. Entonces, en este análisis lo que se hizo también fue cuál era el impacto de estos biomarcadores en la evolución y en el pronóstico de los pacientes, determinando también el pronóstico en cuanto a los reingresos por complicaciones de la cirrosis y en cuanto a la mortalidad. En esta serie los reingresos se determinaron a 3 meses, y aquí lo que se vio es que a los 3 meses un 37% de los pacientes habían presentado algún reingreso, y la mortalidad en la serie a 3 meses fue del 14%. De todos los biomarcadores que se analizaron, el MCP1 y la osteopontina, que son biomarcadores inflamatorios, estaban significativamente más elevados en aquellos pacientes que reingresaron y en los que murieron durante el seguimiento. En el análisis multivariado de mortalidad, únicamente los valores de MCP1 fueron factor predictivo independiente de mortalidad, juntamente con el MELT. Cuando se dividieron los pacientes de acuerdo a los percentiles de los valores de MCP1, se vio que aquellos pacientes que estaban por encima del percentil 75 del biomarcador presentaban una mortalidad significativamente superior y una tasa de reingresos también significativamente superior que aquellos pacientes que presentaban valores del biomarcador más bajos. Entonces se concluye que los niveles de MCP1 están aumentados en pacientes con cirrosis descompensada y que son un factor predictivo de mala evolución en estos pacientes, y que estos resultados confirman la existencia de una reacción inflamatoria sistémica en los pacientes con cirrosis descompensada, que además está relacionada con un mal pronóstico. Y después de esto, para completar con las complicaciones de la cirrosis, voy a presentar 2 trabajos que hacen referencia a la trombosis portal en pacientes con cirrosis. El primero es un trabajo realizado también en el Hospital Clínic que determinó los factores pronósticos de desarrollo de trombosis portal en pacientes con cirrosis hepática.
Entonces, por trabajos previos se estima que la incidencia de trombosis portal está entre el 9 y el 16% y se han determinado algunos factores predictivos de trombosis portal. Sin embargo, la información, sobre todo en series prospectivas y en series amplias, es limitada. Entonces, el objetivo que tuvieron en este estudio fue analizar de forma prospectiva primero la prevalencia y después la incidencia de trombosis portal en una serie amplia de pacientes con cirrosis. Entonces, incluyeron 400 pacientes con cirrosis hepática, la mayoría Child A, o 25% Child B y solo un 8% Child C, que le realizaban una ecografía Doppler en el momento basal, que esto fue entre 2010 y 2013, y después se realizó un seguimiento a lo largo hasta 2015. Entonces, en el momento de la inclusión en el estudio, la prevalencia de trombosis portal en aquel momento fue del 6%. Que eran 23 pacientes. El resto, los 377 pacientes, se siguieron de forma prospectiva, una media de 41 meses, para determinar la incidencia de trombosis portal. Entonces, lo que se vio en este estudio es que la incidencia de trombosis portal fue del 4% a los 2 años y de aproximadamente el 8% a los 3 años. Cuando realizaron un análisis multivariado para ver los factores predictivos relacionados con el desarrollo de trombosis portal, vieron que la función hepática determinada por el Child-Pugh, junto con el diámetro del bazo y la velocidad portal, fueron los factores predictivos independientes de desarrollo de trombosis portal en esta serie. Además, en un subgrupo de pacientes, lo que detenían datos a nivel basal fue de un estudio de trombofilia para ver realmente si esto también eran factores predictivos de desarrollo de trombosis portal. Entonces, cuando en el análisis multivariado incluyeron los valores del estudio de trombofilia, lo que vieron es que únicamente el factor 10 salió como un factor predictivo independiente de desarrollo de trombosis portal, junto también con la velocidad portal. Sin embargo, lo sorprendente de estos resultados es que eran los niveles bajos de factor 10 los que estaban asociados con el desarrollo de trombosis portal y no unos niveles altos, que es lo que ellos hubieran esperado. Y un poco lo que sugieren los autores es que probablemente en este sentido el factor 10 lo que más refleja es también un mayor grado de disfunción hepática o de mala función hepática y no tanto un trastorno de la coagulación a este nivel. Entonces, lo que concluyen es que la trombosis portal en la cirrosis es un evento multifactorial que ocurre sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad hepática más avanzada, definida por el Child-Pugh, y con mayor hipertensión portal, donde los trastornos de la coagulación parece que no juegan un papel tan importante como puede ser la función hepática y la hipertensión portal. Y el siguiente es un trabajo también similar realizado en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, y aquí también lo que hicieron fue un estudio para ver cuáles eran los factores predictivos de desarrollo de trombosis portal y su prevalencia. Entonces, este es un estudio que en este caso es retrospectivo, también donde incluyeron pacientes con cirrosis hepática en 2 hospitales universitarios desde 2013 hasta 2014. Revisaron hasta 747 pacientes y después, por los diferentes criterios de exclusión, pues la serie de pacientes de estudio fue de 568, la mayoría eran varones con una edad media de 60 años y la mayoría de etiología era cirrosis por virus C y alcohol con un MELD medio de 10. Entonces, en esta serie la prevalencia de trombosis portal fue del 4%, que es ligeramente inferior a lo que se determinó en el estudio anterior. En cuanto a los factores predictivos de desarrollo de trombosis portal, pues aquí también se vio que la función hepática, en este caso determinado por los valores de albúmina, junto a haber presentado descompensación previa en forma de encefalopatía hepática y el estar en tratamiento con beta bloqueantes, eran los factores predictivos de desarrollar trombosis portal. En este estudio, la velocidad portal no salía significativa como factor predictivo independiente de trombosis portal, pero lo que describen los autores pues es que aquellos pacientes que estaban con beta bloqueante realmente sí que los que desarrollaban trombosis portal presentaban una velocidad portal significativamente inferior a los que no la desarrollaban. Entonces, lo que concluyen es que la incidencia de trombosis en esta serie fue del 4%, que los factores de riesgo para desarrollar trombosis portal fueron el uso de beta bloqueantes y, de alguna forma indirecta, quizá también la velocidad portal y la encefalopatía hepática, y que los niveles elevados de albúmina en este caso fueron un factor protector.
Pues bueno, pasamos ahora a los pósters en referencia a la enfermedad hepática por depósito de grasa. Este campo también es un campo en auge y muchos de los trabajos pues hacían referencia también o hacen referencia al intentar el análisis o a la evaluación no invasiva de estos pacientes en cuanto al diagnóstico y al pronóstico de esta entidad, y un poco son los 3 pósters que he elegido como característicos de todos estos trabajos. Entonces, el primer trabajo es un estudio del Hospital del Mar de Barcelona que se titula Evaluación no invasiva de la fibrosis y la esteatosis hepática en pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, se ha descrito ya anteriormente en este congreso que la esteatosis hepática es actualmente pues, la enfermedad hepática más prevalente en nuestro medio y que puede afectar hasta un 25% de la población adulta, y de hecho los pacientes con esteatosis o con obesidad cada vez son más frecuentes en nuestras consultas. Entonces, el objetivo que tenían en este estudio es evaluar la fiabilidad diagnóstica del CAP y de la elastografía de transición para identificar, por un lado, esteatosis y, por otro lado, fibrosis en pacientes con enfermedad hepática crónica y, además, sobrepeso u obesidad. Entonces, aquí la población que determinaron eran pacientes que tuvieran un fibroscan determinado en este periodo de tiempo y factible, y además pacientes que tuvieran un IMC igual o superior a 28. Entonces, el primer dato interesante aquí es que de todos aquellos pacientes que tenían un fibroscan y además un IMC superior o igual a 28, la sonda M fue adecuada hasta en un 87% de los casos para determinar fibrosis en estos pacientes. Entonces, de este grupo de pacientes eligieron aquellos que tuvieran una etiología que fuera virus C, virus B o enfermedad por depósito de grasa, y que además tuvieran una biopsia hepática en el momento basal, de manera que al final la población de estudio son estos 85 pacientes. Entonces se categorizaron los niveles de esteatosis y fibrosis según los índices histológicos habituales, como son el NAS y el METAVIR, como ausencia o presencia de esteatosis significativa y ausencia o presencia de fibrosis como mayor o menor de F2. Además, los valores de elastografía y de CAP pues se eligieron los puntos de corte descritos en la literatura como mayor o igual a 7,6 para fibrosis significativa y 288 para esteatosis. Entonces, estos son los resultados principales de este trabajo. Con un punto de corte de 7,6, la elastografía tuvo un área bajo la curva muy buena de 0,93 para la detección de fibrosis significativa, recordemos en estos pacientes con un IMC igual o superior a 28. En cuanto al CAP, con el punto de corte determinado de 2,88, el área bajo la curva para la detección de esteatosis es ligeramente inferior, de 0,77. La verdad que la sensibilidad y la especificidad es muy similar a cuando utilizamos la ecografía también para determinar la existencia o ausencia de esteatosis hepática. Por tanto, con estos resultados lo que concluyen, en primer lugar, es que la sonda M con sistema CAP y elastografía permite evaluar en una sola técnica más del 85% de pacientes con sobrepeso o obesidad y además con enfermedad hepática crónica, que la fiabilidad diagnóstica de la sonda M se mantiene elevada para la detección de fibrosis en esta población con sobrepeso, y que la fiabilidad del sistema CAP es comparable a la de la ecografía abdominal para descartar esteatosis, y que por tanto quizás se podrían evitar ecografías de seguimiento en estos pacientes obesos sin cirrosis. El siguiente estudio, que es un estudio pues, multicéntrico con un equipo de La Habana, Cuba, con el Mount Sinai de Nueva York y con el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, es un estudio que ha intentado determinar o que ha calculado un score no invasivo para determinar la resolución de la esteatopatitis en pacientes en los que se ha realizado una intervención terapéutica. Este es un estudio que está actualmente ya publicado en Hepatology. Y el diseño de este estudio es el siguiente. Entonces, se incluyeron 261 pacientes con NASH diagnosticado por biopsia, y estos pacientes se dividieron en 2 cohortes, una cohorte de estudio que fueron 140 pacientes y una cohorte de validación que fueron 121 pacientes. Y en estos pacientes se realizó tratamiento con dieta y ejercicio durante un año, y al final de la intervención se realizó otra biopsia hepática. Entonces, en estas cohortes, la tasa de resolución del NASH fue del 28% en la cohorte de estudio y del 27% en la cohorte de validación, es decir, muy similar. Y los factores predictivos independientes de resolución en estos pacientes fueron la pérdida de peso,
niveles normales de ALT al final del tratamiento, un NASH score igual o superior a 5, la existencia de diabetes y la edad. Este modelo predictivo tenía un área bajo la curva muy buena de 0,95. Entonces, utilizando los puntos de corte de este score, se puede ver que con un punto de corte inferior o igual a 46.15 se conseguía un valor predictivo negativo de hasta el 92% y que con un punto de corte igual o superior a 69 se conseguía un valor predictivo positivo de hasta el 91%. Entonces, lo que indican los autores es que utilizando estos dos puntos de corte se podría haber evitado probablemente una biopsia hepática hasta en un 88% de los pacientes para intentar determinar la resolución del NASH. Por tanto, concluyen que un modelo predictivo no invasivo, incluyendo todas estas variables del modelo multivariado, podría ser útil para detectar la resolución del NASH en pacientes bajo tratamiento con cambios del estilo de vida. Y finalmente, otro estudio también de enfermedad hepática por depósito de grasa. Los estudios previos que hemos visto pues, intentan determinar mediante test no invasivos, por un lado por elastografía, por CAP, y en el estudio previo pues, por variables según scores calculados. Y este estudio lo que hace es otra aproximación que lo que intenta es validar un test que se basa en metabolómica y en el estudio del lipidoma en estos pacientes. Entonces, lo que han hecho es validar el Oliver test de segunda generación, que es un test lipidómico no invasivo para el seguimiento de los pacientes con enfermedad hepática por depósito de grasa. Entonces, existía ya un Oliver test de primera generación y lo que han intentado es validar este test de segunda generación, que lo que consiste es en dos pasos. Entonces, para este estudio han utilizado 67 individuos, 10 individuos sanos y 57 pacientes con NAFLD. Y realizaron este test en dos pasos, como digo. En primer lugar, este test de metabolómica para intentar definir dos grupos de pacientes, los pacientes sin NAFLD y los pacientes con NAFLD, y después la segunda parte del test que intenta definir estos dos pacientes en dos poblaciones, los pacientes que tienen esteatosis simple y los pacientes que tienen NASH. Entonces, los resultados de este estudio indican que este test demostró una correlación con el diagnóstico histológico de hasta el 94%, con un área bajo la curva muy buena de 0,92, y como se puede ver en esta tabla, el test digamos que falló en muy pocos pacientes, únicamente el test falló en 3 pacientes para diferenciar pacientes sanos de pacientes con NAFLD y falló únicamente en un paciente para diferenciar entre esteatosis y esteatohepatitis. Y por tanto concluyen que este test de segunda generación ha mostrado una adecuada correlación con el diagnóstico histológico de NAFLD y una buena especificidad y sensibilidad, y que por tanto los resultados apoyan la utilidad de este test en práctica clínica diaria, además de que es un test no invasivo y fácil de aplicar en estos pacientes. Y finalmente pasamos ya a la última parte, que es el de carcinoma hepatocelular, y aquí pues finalmente he elegido un póster que es un poco pues evalúa un aspecto un poco más novedoso de los pacientes con hepatocarcinoma. Este es un trabajo del grupo del BCLC de Barcelona, y aquí han intentado relacionar la relación entre la cifra de linfocitos y la supervivencia en pacientes con carcinoma hepatocelular en progresión. Entonces, aquí lo que intentaron fue evaluar la capacidad predictiva, por un lado, del índice neutrófilo linfocito, que este es un índice que se ha definido en otras enfermedades y también en algunos trabajos en pacientes con cirrosis, que puede estar implicado en un mal pronóstico de estos pacientes. Entonces, lo que intentaron fue ver la capacidad predictiva de este índice y de sus componentes por separado, pues los neutrófilos y los linfocitos, en una cohorte de pacientes con carcinoma hepatocelular y tratados con sorafenib. Esta es una serie de 238 pacientes, como hemos dicho, tratados con sorafenib, el 84% pacientes Child-Pugh A y el 54% eran pacientes BCLC-C. Entonces, este es el análisis multivariado de supervivencia, y lo que se puede ver aquí es que además de los factores predictivos de supervivencia ya conocidos, como son el estadio de BCLC y el performance status de los pacientes, el índice neutrófilo linfocito también fue un factor predictivo independiente de mortalidad en estos pacientes, y uno de sus componentes, los linfocitos, también fueron un factor predictivo independiente de mortalidad en esta serie de pacientes.
El área bajo la curva del índice neutrófilo linfocito era relativamente baja, del 0,58. Sin embargo, cuando se realizaron las curvas de supervivencia para estos pacientes, se dividió la serie en aquellos pacientes que presentaban unos valores de linfocitos normales y en aquellos pacientes que presentaban unos valores de linfocitos bajos. Entonces, lo que vieron en esta serie de pacientes es que los pacientes que presentaban unos valores de linfocitos bajos presentaban una supervivencia significativamente inferior que aquellos pacientes que presentaban unos valores de linfocitos normales. Entonces, lo que concluyen es que la capacidad predictiva de este índice neutrófilo linfocito se confirmó en esta serie de pacientes con carcinoma hepatocelular tratados con sorafenib, que la capacidad predictiva de esta ratio está definida principalmente por el valor de linfocitos y que tiene un área bajo la curva baja, y que mientras que la determinación de este parámetro no debe influir en sí en la decisión del tratamiento de los pacientes, sí que estos resultados parecen reforzar la influencia del estado inmunitario en la evolución que puedan tener estos pacientes. Y esto es todo. Entonces pasaremos ya a la última parte. Bueno, voy a intentar abreviar los 20 minutos que teóricamente me correspondían porque vamos con retraso. Quiero agradecer a la asociación la oportunidad que me da de presentar estos pósters y quería pedir disculpas a aquellos investigadores que hayan presentado sus pósters de investigación básica en categorías diferentes a la categoría básica, porque yo he hecho mi selección únicamente dentro de la categoría básica. Los pósters que voy a presentar los he agrupado en tres apartados. Ay, perdón, no sé por qué se ha pasado. En modulación de la inflamación, marcadores séricos de fibrosis y un grupo de 3 pósters como otros. Como todos sabemos, tiene una importante relevancia, una gran relevancia la modulación de la inflamación tanto durante el daño agudo como durante la progresión del daño crónico. En este sentido, el grupo de Pau Sancho en el Clinic IDIVABS han analizado el posible papel de la pentraxina 3 en el daño hepático, y ellos han encontrado que esta proteína de fase aguda, que es una proteína de fase aguda que reconoce patrones repetidos y que forma parte de la inmunidad innata, se induce de forma muy importante en el suero, o sea, se encuentra inducida en el suero de los pacientes con hepatitis alcohólica severa. Además, correlaciona de forma importante con parámetros de daño y determinados niveles pueden separar los grupos de pacientes en relación con la supervivencia. Para caracterizar mejor el papel de este posible marcador en modelos animales, realizan un modelo de daño agudo sobre crónico en un modelo de tetracloruro más LPS, y ven que la expresión de la pentraxina se induce en este modelo y, sorprendentemente, a pesar de que en situaciones normales esta proteína se expresa mayoritariamente en neutrófilos, encuentran que la población mayoritaria que expresa esta proteína son las células estelares. De hecho, en estas células, diferentes citoquinas proinflamatorias son responsables de inducir la expresión de esta proteína, y además, cuando se tratan células estelares con esta proteína, se activan o se inducen marcadores de activación de estas células. Analizando la funcionalidad, la posible aplicación de esta proteína, realizan los autores un modelo de daño agudo sobre crónico y ven que la administración de la proteína reduce significativamente el daño el daño agudo, además de modular o mediado quizás por la modulación de diferentes citoquinas proinflamatorias, además de modular de forma significativa el reclutamiento o activación de los macrófagos y los neutrófilos. Así, los autores concluyen que la pentraxina 3 se encuentra aumentada en pacientes con hepatitis alcohólica y correlaciona con parámetros clínicos. Las células estrelladas activadas producen y responden a pentraxina 3 participando en la reparación tisular. En un modelo de daño agudo sobre crónico, esta proteína modula la respuesta inflamatoria al EPS, disminuyendo la inflamación, el daño y el reclutamiento.
Estos resultados sugieren que esta proteína sería un nuevo marcador para hepatitis aguda alcohólica y tendría un efecto protector frente al daño agudo sobre crónico. Evidentemente, estos resultados necesitan ser validados en estudios posteriores y habría que tener en cuenta que esta proteína también ha sido detectada aumentada en el suero de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Hay dos pósters del grupo, nuevamente en el IDIVAPS, en el Clinic IDIVAPS de Joan Clarià, en el que intentan caracterizar los mecanismos implicados en la modulación de la inflamación por mediadores lipídicos proresolutivos. Como ya sabrán, hace poco se caracterizó que la resolución de la inflamación no es un proceso pasivo, sino es un proceso activo en el que están implicados diferentes mediadores, entre ellos mediadores lipídicos, la mayoría derivados desde los ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Entre ellos se encuentran las resolvinas de la serie E, la serie D, las protectinas y las maresinas. Este grupo ha intentado caracterizar si estos mediadores lipídicos o caracterizar cuál es la acción antiinflamatoria de estos mediadores lipídicos. Y, por ejemplo, demuestran que en situaciones, en hepatocitos, en los que se va a producir un daño del estrés del retículo y una activación de la respuesta al estrés del retículo, que se supone que media una respuesta inflamatoria de forma importante en los hígados de los pacientes con esteatosis no alcohólica, ven que la maresina es capaz de inhibir la activación de esta respuesta del estrés de retículo en los hepatocitos sometidos a hipoxia o cuando se someten a un daño lipotóxico. Asimismo, estos mediadores lipídicos son capaces de inhibir el inflamasoma. Ayer ya vimos en varias presentaciones la importancia, la relevancia de la activación del inflamasoma en diferentes patologías. Los autores se centran en el inflamasoma NLRP, P3, que interviene en la activación de la interleuquina 1 beta, observan que este inflamasoma está activado en pacientes en enfermedad hepática no alcohólica y además demuestran que el tratamiento de láminas de hígado o de hepatocitos con resolvina D1 es capaz de inhibir la activación de este inflamasoma inducida por hipoxia o nuevamente por activación por daño agudo, como podría ser el modelo de LPS más ATP o lipotóxico con la adición del ácido palmítico. En este caso, tanto la resolvina D1 como la D2 son capaces de inhibir la inflamación o los marcadores de inflamación inducidos. En dos pósters presentados por el Grupo de León de María Jesús Tuñón siguen caracterizando el papel protector de la melatonina, en este caso nuevamente en relación con la inhibición de la inflamación. En este primer póster desarrollan un modelo de hepatocarcinoma en ratas mediante la administración de EDEN durante 8 semanas y a partir de la 4ª semana administran melatonina durante 10, 20, 30 o 40 semanas. El desarrollo de hepatocarcinoma es evidente a las 40 semanas y este desarrollo va acompañado por una disminución de los marcadores de proliferación cuando se añade melatonina. Pero lo más importante es que en tiempos cortos, ya a las 10 semanas, la administración de la melatonina previene de forma muy significativa la inducción de marcadores de inflamación o de citoquinas proinflamatorias. Así, los autores concluyen que la melatonina disminuye la respuesta inflamatoria y de proliferación celular desde las fases iniciales de la administración de EDEN, lo que podría contribuir a los efectos anticancerígenos que se observan a las 40 semanas de la inducción de hepatocarcinoma. El conocimiento de la progresión de la enfermedad y los efectos de la melatonina en este modelo in vivo podrían contribuir al desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas. En otro modelo caracterizan la acción antifibrogénica que ya habían observado estos autores de la melatonina y nuevamente observan que la melatonina tiene actividad antiinflamatoria en un modelo de fibrosis inducido por tetracloruro, en este caso en ratones.
Caracterizan además cuáles pueden ser los genes modulados, entre ellos la inhibición de la inducción del Toll-like receptor 4 o la recuperación de la expresión de marcadores de las natural killers, y de forma importante caracterizan la vía de los esfingolípidos, que se está viendo que interviene de forma importante en el desarrollo de la fibrosis, y ven que el tratamiento con melatonina de forma dosis dependiente previene la activación de las esfingosina-quinasas 1 y 2 y recupera la expresión de la ceramida quinasa. Así concluyen que el potencial antifibrótico de la melatonina se asocia a su capacidad antiinflamatoria, inmunomoduladora e inhibidora de la vía de las esfingoquinasas, que se produce desde las primeras etapas de la inducción del daño hepático. En cuanto a marcadores de fibrosis, hay dos pósters presentados por el grupo de Vladimiro Jiménez del IDIVABS Clinic. Este póster se ha presentado en la sesión del Club Joven, en el que se realiza un estudio de proteómica para intentar detectar marcadores séricos en la progresión de la fibrosis aplicada a un modelo de fibrosis en ratas, fibrosis-cirrosis en ratas. Entonces, mediante esta tecnología de espectrometría de masas, caracterizan la disminución de una proteína, que es SIPA1L1, que es una proteína activadora de GTPasas, que se encuentra de forma significativa disminuida en el suero de estas ratas, y además en un grupo independiente de ratas confirman que esta inhibición se asocia con la progresión de la fibrosis. Por lo tanto, habría que ver la aplicabilidad de estos datos, de este posible marcador de detección temprana de fibrosis en humanos. En otro póster, los autores también demuestran, en este caso, un aumento de la presencia de la proteína delta-like homolog 1 de DLK1, que ya había sido implicada en el desarrollo de la fibrosis. Detectan un aumento sérico de esta proteína en relación con la progresión de la fibrosis. Nuevamente habría que corroborar estos datos en humanos. De hecho, recientemente se ha publicado un artículo, un trabajo en el que demuestran que los niveles séricos de DLK1 están inducidos en el suero de pacientes con hepatocarcinoma. ¿No va? ¿No avanza? Me está avanzando en el monitor y no en pantalla. Ahora. Bien. En este póster, ya pasamos a los que he seleccionado como otros, que me han parecido relevantes. En este estudio, como ustedes saben, se está valorando la capacidad de la inhibición o de la utilidad de los agentes anticoagulantes para inhibir la fibrosis y la progresión de la cirrosis o las complicaciones de la cirrosis. En este trabajo, los autores lo que intentan es valorar la eficacia de la enoxaparina en 4 modelos animales de cirrosis inducida bien por administración gástrica de tetracloruro o por inhalación o por ligadura del conducto biliar. Y lo que observan es que la administración de este anticoagulante no tiene ningún efecto tanto en el desarrollo de la fibrosis como en la modulación de la presión portal o en la disfunción endotelial. Únicamente lo que ven es que se produce un aumento de la resistencia en el modelo en el que administran desde el principio el anticoagulante y altas dosis. Por lo tanto, concluyen que la administración crónica de enoxaparina no mejora la fibrosis hepática, la hipertensión portal o la disfunción endoteliana en diversos modelos de cirrosis hepática avanzada en rata, y estos resultados no respaldan la administración de enoxaparina a la cirrosis hepática avanzada y sugieren que la dosis y el estadio de la enfermedad pueden ser factores determinantes para la obtención de efectos beneficiosos de su utilización. Este póster lo he seleccionado porque me parece importante. En él desarrollan un nuevo modelo en el que tratan de correlacionar la inducción
de esteatosis hepática con la inducción de hipertensión portal, que son dos eventos que se observan de forma concurrente en pacientes con obesidad. Entonces, es un modelo en el que tratan de desarrollar estos eventos mediante la administración de una dieta rica en grasas y además un jarabe, una bebida rica en glucosa. Entonces, comparan con animales alimentados con una dieta normal y en ambos casos inducen también una ligadura parcial de la vena porta para inducir un cierto aumento de la presión portal. Observan que el modelo de dieta induce de forma muy significativa la obesidad y el peso de los animales, una importante resistencia a la insulina y una importante acumulación de grasa en el hígado que se asocian con marcadores de esteatohepatitis. Además, como se observa en la tabla, el modelo de dieta induce una hipertensión portal muy similar a la inducida mediante la cirugía y ellos sostienen que esta inducción portal está asociada a una disfunción endotelial, puesto que no se ve una alteración de la presión arterial media ni del flujo mesentérico. Así que concluyen que la dieta rica en grasa enriquecida en glucosa fructosa es capaz de inducir ENA y en presencia de una ligadura de vena porta mínima acelera la hipertensión portal, posiblemente mediado por disfunción endotelial. El presente modelo de ENA, inducida por dieta, puede ayudar a caracterizar los mecanismos de aceleración de presión portal asociados a dieta y obesidad. Y este es el último póster que voy a presentar y que tiene relación con una presentación presentada ya por Marina, en el que el grupo de Jordi Gracia se preguntan si el sinusoide hepático está preparado para envejecer. Entiendo que a partir de ahora muchas presentaciones van a ir en esta dirección, puesto que la población, como todos sabemos, está envejeciendo y todos nos preguntamos si verdaderamente nuestro organismo está preparado para envejecer. Ellos lo que hacen es analizar parámetros hemodinámicos y parámetros moleculares en ratas jóvenes y en ratas viejas. Ven que a pesar de que no hay una diferencia en la presión portal entre las ratas jóvenes y las ratas viejas, sí que existe un claro y significativo aumento de la resistencia vascular hepática que correlaciona con una importante disminución en el flujo sanguíneo portal. Además, esto se asocia a una disminución en la expresión de ENOS y de la acumulación de óxido nítrico, que serían marcadores de disfunción endotelial, y, aunque de forma marginal, pero una importante activación de células estelares que se asocian estas células estelares aisladas con un mayor estrés oxidativo. Por lo tanto, concluyen que estos resultados demuestran por primera vez la presencia de una moderada disfunción microcirculatoria hepática en ratas añosas, sugiriendo una posible desprotección sinusoidal frente a ulteriores insultos, como podrían ser un daño agudo o crónico. Investigaciones futuras confirmarán esta hipótesis. Y quería terminar simplemente agradeciendo a todos los investigadores por haberme enviado sus pósters para preparar esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por vuestra atención. Damos por finalizada la sesión y pasamos a la última sesión de comunicaciones.